Muy buenas tardes. Damos la bienvenida una vez más a nuestra audiencia, a esta tertulia número 28. Ya me hago un lío con los números porque últimamente hemos tenido un poco aquí de idas y venidas y de sincronía, pero creo que estamos en la 28, ¿verdad? No estoy confundido. Eso ponía en las notas del programa. Eso es lo importante. Entonces esa es la verdad. Tertulia número 28, grabando un 9 de julio. Estamos en pleno verano y en verano oye, nos vamos a tomar algunas licencias, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cosas más, si queréis así llamarlo, especulativas, cosas que nos dejan un poco más de hueco para imaginar, para soñar y, como no, para cuñadear y quedarnos bien a gusto. Hoy hablaremos de, bueno, temas más cercanos a los efectos laterales de la AGI. Las máquinas pueden sentir, eh, pueden engañarnos. eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Son temas que han salido además últimamente en determinados foros, eh, voy a decir serios, no como esto. Sitios donde habla gente que sabe mucho y tal, y son cosas que empiezan a preocupar, así que hoy vamos a repasar un poco cosas que se han dicho y vamos a dar, como no, nuestra opinión. eh, y digo nuestra porque me acompañan hoy, como no, mis dos copilots, Frank y Corti. ¿Cómo estáis? Muy bien, yo todavía no siento. Entonces, a ver, a lo mejor la inteligencia artificial no gana. No sé, Frankie, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy súper contento porque hoy Lu nos da permiso para cuñadear, no como el resto de Mm, las semanas, que lo hacemos todo súper bien, Todo formal. Mm, efectivamente. De todo todas formas, yo diría fundamentado. que ya hemos empezado un poco con este enfoque veraniego que ya dimos el año pasado, ¿no? Porque los últimos programas han sido ya distintos de lo normal. El año pasado, si os acordáis, estábamos hablando de lo que iba a pasar en el futuro y si la inteligencia artificial iba a dominar el mundo y, bueno, cosas que hemos hablado luego durante el año. Así que ahora toca efectivamente volver a traer temas de ese estilo. Estamos de temporada. Hmm. Es tema muy Eh, playero, tío, para estar luego en la playita, pues ahí, reflexionando sobre estas cosas, bebiendo una cerveza, jugando al vóley playa, o sea, lo típico. Sí. Son de esas cosas que hablabas en el campamento por la noche, ¿no? En voz baja. ¿Tú has pensado en la muerte, tal? Pues este es el mismo rollo. Así que bueno, en eso estamos y, bueno, querremos transmitir a nuestra audiencia esa sensación veraniega tan placentera. Y si os ayuda a echar la siesta, pues oye, también bienvenido sea. Nosotros siempre encantados de ayudar. Así que nada, vamos con ello. Vamos, no sin antes recordar a nuestra audiencia que tenemos una newsletter a la que se pueden suscribir, donde hay información adicional a la que hablamos aquí. Buena mandanga. Está en tertulia.mumbler.io. Ahí os podéis suscribir al feed de este podcast y también a nuestra tertulia. ¿Vale? Y no sé si hay algo más que se me olvida. Yo creo ya, ¿no? ¿No? Hemos pasado de épocas de cosas raras. Bueno, que se vienen cositas. Siempre hay que decir se vienen cositas, que es algo Se viene. que hay que decir. Hay que hacernos los interesantes, efectivamente. Mm. Podemos decir que haremos alguna tertulia más durante el verano. No es la última, así que Bueno, y Y no tenemos solo entre nosotros. claro, de hecho eso, que vienen, tenemos hasta invitados por ahí. Buah, esto ahí ya coge un estamos, nivelón que flipas. ahí estamos. Pero bueno, no vamos a hacer, hacemos spoilers, no, ¿no? Lo dejamos ahí. No, no, dejémoslo ahí. Ya os enteraréis. Así que nada, vamos si queréis con cara A, noticias, cositas que nos han llamado la atención últimamente y luego ya nos ponemos con el tema tan serio de fondo que tenemos hoy en la cara B. Así que vamos con las noticias. Venga, Frankie, tú primero. Muy bien, pues hoy traigo algo o la primera noticia al menos, va sobre algo que puede parecer obvio, pero bueno, yo creo que merece la pena recordarlo y ver sobre todo las cifras, ¿no? Eh, a estas alturas todos tenemos claro que las grandes constructoras están invirtiendo muchos recursos en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, sobre todo porque las grandes empresas, todas las empresas en general, pero las grandes siempre suelen ir un poquito por delante,
están también invirtiendo mucho dinero en, bueno, pues en este tipo de soluciones. Y leía el otro día una noticia en el New York Times que, que básicamente venía a decir que la inteligencia artificial, este boom de la inteligencia artificial, tiene un ganador claro, que son los consultores especializados, ¿no?, en inteligencia artificial. Y comentaba que consultoras como Boston Consulting Group, como McKinsey, como KPMG están ahora mismo cerrando o han cerrado o incluso ya tienen resultados del orden de cientos de millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial. Algunos centrados hablaban solamente de IA generativa, otros de otro tipo. Pero bueno, voy a dar algunos ejemplos para que empecemos a marearnos. Y hablaban de IBM diciendo que ya tenían más de 1.000 millones de dólares en compromisos de ventas relacionados con temas de inteligencia artificial. 1.000 millones de un negocio que para ellos al año es de 20.000 millones. Es decir, es un 5%, puede no parecer mucho, pero con la cantidad de cosas que hacen y viendo el crecimiento que está teniendo, bueno, 1.000 millones ya por sí mismo a mí me marea, ¿no? Pero bueno, Accenture se habla de 300 millones de dólares el año pasado en ventas relacionadas con inteligencia artificial. Boston Consulting Group tiene una quinta parte de su negocio relacionada con inteligencia artificial y hace 2 años tenía 0, ¿vale? Empezaron hace muy poquito. KPMG, lo mismo, hace un par de años no tenía prácticamente nada y ahora hablaban de 650 millones de dólares en Estados Unidos. Y McKinsey dice que más o menos el 40% de su negocio puede venir de temas relacionados con IA generativa. O sea, ya os digo, cifras mareantes, cifras en cualquier caso que aquí en España no suenan demasiado lejanas, pero sí nos dan una idea de lo que está llegando, ¿no? O sea, si McKinsey dice que un 40% del negocio ya es IA, quiere decir que con la IA ya se ha resuelto el problema de hacer presentaciones. O sea, tiene que haber algún Sí, sistema, efectivamente. hay que encontrar qué usan ellos para hacer las presentaciones de puta madre. ¿Te leíste su libro o no? Sí, Ese libro que te dice... Bien, bien, bien. muy, muy guay. En el artículo comparaban de alguna manera lo que en los años 90 representaba, bueno, pues la consultoría relacionada con los sitios web, ¿vale? Con hacer websites y todo esto, a lo que está pasando ahora, ¿no? Y decía una frase que me resultaba llamativa, a ver que la tengo por aquí. Decía que los CEOs decían en aquella época, no sé lo que una website es o lo que puedo hacer por mi negocio, pero lo necesito. Y que básicamente es lo que está pasando ahora. No sé lo que la IA generativa puede traerme, lo que me puede aportar, pero es igual. Dime qué se puede hacer con ello y lo vamos a hacer. Creo que desde luego ese enfoque hay que relajarlo un poco, pero sí da una idea de ese hype que hemos comentado otras veces, ¿no? Y que bueno, que hay que hacerlo con cabeza, pero que puede traer un montón de oportunidades y de buenas aplicaciones. Total. Lo curioso yo creo que además que la mayoría de la gente que estamos ahora en esta ola también estuvimos en la anterior, o sea, porque Sí. ya es una ola de boomers. Entonces, bueno, esas semejanzas son muy claras. A mí me surgen dos preguntas sobre todo esto. La primera sería, bueno, aquí parece que hay como un pastel muy grande, ¿no? ¿Estarán cubriendo toda la necesidad? Y luego, por otro lado, cuando habla McKinsey de el 40% de nuestro negocio, no me quiero ni imaginar lo que supone esto, pues cuál es la métrica exacta, ¿no? ¿Cómo determinas? Porque hablan de IA generativa, además. Mm. Porque si tú dices, no, proyectos que ya teníamos de Machine Learning, súper tochos, de no sé qué, tal. No, IA generativa, ¿vale? El escenario con la IA generativa, hoy en día, es, bueno, o la sensación, lo que me llega a mí, ¿no? Como dice la gente bien informada, lo que me llega de mis fuentes y tal, es el siguiente. Es como la tecnología que más promete, pero hay incertidumbre. Con este tema de las alucinaciones, que si hay que ponerle guardarraíles, que si no quiero impactar a los clientes, que si no sé qué. Esto ha tenido un efecto positivo, que es que ahora se confía mucho más en los proyectos de Deep Learning y de IA más clásica, ¿no? Como que esto ya es una cosa... esto lo tenemos controlado, ¿no? No le hace falta esto. Pero claro, la IA generativa, a mí me cuesta ver estos números de los que habla McKinsey
cuando todavía hay cierto... dentro de que se están haciendo un montón de cosas y se está metiendo mucha pasta, porque ahora estamos en la fase, digamos, de experimentación, quizá, ¿no? Y de explorar hasta dónde llegamos con el potencial que tiene. Y yo ahí veo que hay bastante justificación de hacer inversión. Claro, que McKinsey diga 40% de nuestro negocio en IA generativa me parece una locura, ¿vale? Entonces me gustaría saber qué es lo que determina que ellos consideren una iniciativa de IA generativa, ¿no? Si es que si tú haces a lo mejor control F en el documento y aparece GenAI, ya se considera así, o si es realmente que están construyendo cosas o ayudando a construir cosas que funcionan, ¿no? Me gustaría saber un poco cuál es el contexto de eso. Evidentemente no tengo respuesta, pero me huelo que, a ver, algo de, llamémosle trampa si quieres, sí que tiene que ver ahí. Por ejemplo, se menciona en el post también algunas de las principales aplicaciones y te habla, por ejemplo, de asesoramiento en cumplimiento normativo. ¿Vale? Ese es un tema No que está tiene mucho relacionado. sentido. No es exactamente hacer desarrollo de inteligencia artificial, pero estoy seguro que está dentro de ese volumen de negocio, ¿no? Que están comentando. Se habla de temas de atención al cliente, sistemas de atención al cliente, que básicamente es lo primero que a todo el mundo le vino a la cabeza y entiendo que será de las primeras cosas que maduren, aunque realmente todavía no están, bueno, pues no podemos confiar demasiado en ellas, pero seguramente sean de las primeras que maduren. Pero también hablan de crear herramientas de marketing basadas en IA generativa. No sé si esto incluye utilizar ChatGPT para crear contenidos, ¿sabes? A nivel de consultoría, me refiero. No te digo tanto en McKinsey como en otros casos. Entonces, me huelo que parte de esto puede ser este tipo de aplicaciones, que no son tanto de desarrollo, ¿no? O de crear herramientas, sino de utilizarlas. Pero bueno, hablo un poco de lo que pienso que puede ser, no tengo el dato claro. Creo que la próxima experiencia de Renfe va a ser un chatbot con IA, algo así. Se estarán metiendo cosas de esas. Uf. Qué miedo. A nivel local, en España, ¿vale? No estamos manejando estos números, pero sí que se oyen cosas. Es decir, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha publicitado, que yo sepa, 2 proyectos relacionados con IA, no necesariamente con IA generativa, pero sí que era una cosa que a lo que no se le daba tanto bombo antes en el sector de sanidad, ¿vale? Uno está relacionado con la optimización de las listas de espera, que es uno de los grandes problemas que tenemos, y otro con temas radiología, ¿no? Que es un clásico de la IA. Y aquí se han anunciado proyectos con inversiones millonarias. No estamos cerca de lo que habla, de las cifras que vienen de Estados Unidos, evidentemente, porque eso es otra liga, y otros volúmenes también. Pero sí que es curioso que a nivel local aquí, pues ya se estén emitiendo notas de prensa diciendo, oye, estamos haciendo esto, nos hemos gastado 15 millones en un proyecto de inteligencia artificial y tal, y esa partida presupuestaria además se ha liberado como muy rápido, ¿no? Entonces aquí también se ve que hay mucho movimiento y mucha necesidad. Ahora, lo que no sé es cuál es la consultora que se está llevando al gato al agua con esto, cuáles son las consultoras, ¿no? Me molaría ver estos números en la perspectiva de las consultoras patrias o de las que trabajan aquí, al menos. Estaría bien. Porque, bueno, alguien está haciendo ese proyecto de los 15 millones. No me acuerdo si era el de radiología o el otro. Pero ahí hay pastuqui. A ver, como todas las olas, ahora hay mucha peña y organismos que en el fondo casi están pseudo obligados o motivados a meter inversiones o una parte de su presupuesto importante a esto. Porque también entiendo que si ahora en determinados sitios no hay nadie aplicando la IA, le van a dar una colleja de, oye tío, no estás aprovechando este potencial. Sí, ese es un punto importante, sí. Yo he hablado antes de incertidumbre, ¿no? Con el tema generativa, principalmente. Pero claro, ahí hay un coste de oportunidad importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el coste de de decidir no me meto en esto porque todavía no está maduro? Pues si mi competencia lo está haciendo,
pues el coste, viendo un poco que esto, dices, bueno, hay incertidumbre, no está maduro, hay que ponerle guardarraíl, no sé qué, pero todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esto no se va a ir. O sea, esto va a llegar al siguiente escalón de mayor certidumbre, mucho más capacidad de aplicación, mucho más barato también, ¿no? Y quien haya estado invirtiendo durante estos años, bueno, no sé si hablar de años en tema de IA generativa ya se queda demasiado grueso, ¿no? Pero durante este tiempo inicial, ¿no? Quien haya estado invirtiendo en, pues a lo mejor juguetear, ¿no? Tampoco hay que hacer nada, pero bueno, al menos esa cultura de experimentación, ¿no? Que eso lo hablamos mucho en Product Hackers y tal, en explorar el potencial, en hacer cosas y en situarse un poco en la pista de despegue, ¿no? Ya enfilado, pues va a tener una ventaja competitiva, tal y como yo lo veo, importante. Yo veo una justificación de estas inversiones bastante grande. En este sentido, por lo que veo y por lo que creo, considero que hace falta un poquito más de, no sé si decir educación o divulgación o qué, entre la gente que tiene que tomar estas decisiones, ¿no? Porque muchas veces he visto proyectos que han salido mal y que luego hace que pierdan la confianza cuando simplemente se han enfocado mal. No quiere decir que no se puedan resolver los problemas, sino que se han enfocado mal y bueno, pues cuando llegamos nosotros muchas veces lo que ocurre es que les ayudamos a plantearlo bien, ¿no? Y empiezan a tener buenos resultados. Y depende, bueno, y también ocurre muchas veces que es un tema de gestión de expectativas, ¿no? De pensar que de repente la inteligencia artificial sí que te resuelve todo lo que no te podía resolver antes, cuando seguimos avanzando poco a poco. O sea, hay muchos estados intermedios y ese desconocimiento hace que no se sepa muy bien cómo, cómo llegar. Al final, ni son proyectos que te resuelvan todo, ni son proyectos que hacen lo mismo que ChatGPT. Como digo, estamos resolviendo problemas que están en un punto intermedio, pero se pueden hacer cosas que funcionan ya bastante bien y que solucionan desde un punto de vista de productividad. No digo que solucionen, pero mejoran muchas situaciones. Ya os digo, yo creo que ese enfoque de tratar de conseguir que los directivos, mandos intermedios en muchos casos, entiendan mejor cómo funciona eso es crucial para que los proyectos sigan adelante de una forma adecuada. Total. Yo lo que sí creo por otro lado también es que luego el mundo, las cosas pasan de una forma más random. Me estoy recordando un montón la época post-COVID donde todas las administraciones públicas decidieron invertir en su propio Amazon, ¿no? El Amazon de Cuenca, el Amazon de Madrid. O sea, que el mundo va más por esas olas, ¿no? Es como tenemos que hacer marketplaces, ahora tenemos que invertir en IA. Y que luego eso también es el problema de generar luego, un poco en línea a lo que está contando Frankie, ¿no? Luego se generan expectativas que no se cumplen porque se estás metiendo dinero a cholón en algo que ni entiendes cómo se aplica y luego eso genera esas bajadas de los ciclos de hype, ¿no? Porque el problema sobre todo es que la gente no la está aplicando bien. Entonces yo creo que es parte de estos números, ¿no?, que salían en este informe de dinero que se llevan las consultoras es ahora hay mogollón de peña echando cubos, ¿no? Decir, oye, dame un par de cubos de IA, no tengo muy bien para qué, pero dámelos porque ahora toda mi competencia, todas las administraciones, todo el mundo está haciendo algo con IA y yo tengo que meterlo en mi presupuesto si no soy el pardillo que no lo está haciendo. Y bueno, pues de ahí un poco la subida en inversiones y demás, y de ahí vendrá la hostia posterior y luego nos recuperaremos ya, ¿no?, cuando las cosas que hayan funcionado vean la luz. Y ahí, bueno, también tiene que ver un poco con... o sea, yo creo que las inversiones pueden estar justificadas siempre y cuando el propósito esté claro. Y también un poco la contabilidad, ¿no? Lo que llama Eric Rice la contabilidad de la innovación, que es este concepto de, bueno, no es tanto medir en algunos casos cuando tengo mucha incertidumbre y estoy experimentando, no es tanto medir el retorno de inversión, ¿no?, o el dinero que estoy ganando, sino lo que estoy aprendiendo, cómo estoy avanzando en otro tipo de indicadores que me posicionan en la dirección que yo quiero más a largo plazo, ¿no? No tanto en cerrar el Q con unas ganancias, que es cuando vienen las hostias, ¿no? Porque si tú te metes en cosas tienes esa idea cortoplacista y te metes en cosas que tienen alta incertidumbre, pues todos sabemos que pues las cosas las plantean mal, pues esto tiene incertidumbre,
pues la mayor parte de ellas fallarán, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta mucha educación con eso, ¿no? Que cuando estamos en estas fases iniciales de tecnologías, y pasó con Internet y ha pasado con otras cosas, tecnologías que todo el mundo está de acuerdo en que el potencial está ahí, es clarísimo y que nos van a llevar a otro nivel, pero que todavía tenemos que definir un poco la forma que queremos que tenga el futuro. Pues entonces hay que pensar de otra manera, seguramente, ¿no? Y existen mecanismos, existe teoría para esto, pero eso nadie lo aplica, ¿no? En este sentido, desde luego hay que tratar de meterse en problemas que se puedan resolver. Lo primero, que tengamos un estado que nos permita resolverlo. Yo diría muchas veces que no sean core, porque si la cosa sale mal y va a afectar a un aspecto clave de tu negocio, pues el problema puede ser todavía mayor, ¿no? O incluso el impacto que tiene ese fracaso es todavía mayor. A ver, mi recomendación ahí es que se dejen aconsejar las empresas por gente que ya tiene experiencia, que no siempre es así. A veces vienen con una idea muy clara de lo que hay que resolver y a lo mejor no es eso o no se ha hecho el análisis de forma adecuada y hay que pasar primero por un análisis, ¿no? Que les ayude a entender cuáles son sus procesos de negocio, que tienen problemas, cuáles son susceptibles de resolverse con inteligencia artificial. O sea, hay un montón de cuestiones ahí, hay un proceso que conviene, al menos desde mi experiencia, conviene seguir. Por eso yo creo que estamos hablando todo de lo mismo. Es una cuestión de entendimiento y de una educación entendida más desde un punto de vista divulgativo, ¿no? Pero bueno, sí, una cierta base. No tienes que saber cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, pero sí tienes que tener una pequeña base para entender de qué va esto. Totalmente. El conocimiento es importantísimo. Y bueno, hay gente que te puede ayudar a avanzar en esto y seguramente haya gente que lo esté haciendo muy bien. Venga, vamos a avanzar con las noticias, si os parece. Sí, Corti, nos hemos venga. encasquillado aquí. ¿Te toca? Conecto. Esta semana veía una noticia que me ha hecho mucha gracia porque cuando la cuente yo creo que todo el mundo lo vamos a ver claro porque es un síntoma de la realidad. Y es un paper científico que básicamente demuestra que los usuarios que utilizan inteligencias artificiales buenas, es decir, que dan buenos resultados, empiezan a ser vagos y confían mucho más en las inteligencias artificiales, dejan de confiar en sus propios criterios y entonces todo empieza a ir peor. Curiosamente, los usuarios que utilizan inteligencias artificiales que no dan tan buenos resultados eh, confían todavía más en su propio criterio porque ven que la IA está diciendo cosas que no tienen sentido y toman mejores decisiones. Y bueno, decía esto, por ejemplo, sale de un estudio que han hecho por gente que hace recruiting y básicamente dice esto, ¿no? Que los recruiters que utilizaban las IAs de alta calidad, ¿no? Se convertían en vagos, les daba igual las cosas y utilizaban menos su propio juicio. Y eso les llevaba a perder bastantes aplicaciones de gente brillante y tomar peores decisiones que los recruiters que utilizaban inteligencias artificiales con baja calidad o incluso no utilizaban inteligencias artificiales. Entonces, esto es un paradigma curioso, ¿no? Que la IA te puede dar un potencial brutal, pero si confías mucho en ella, el problema es que vas a dejar o puedes dejar de hacerte caso a ti mismo y entonces cagarla. Y esto aplica en todos los ámbitos, porque, a ver, ¿quién no ha visto gente de nuestros equipos o de gente con la que trabajamos y tal, que tú te das cuenta que está empezando a usar la IA, pero a modo cholón? Pues modo cholón es, te pido algo, me lo devuelve y tal cual lo pone, ¿no? Que lo notas desde la capitalización de los títulos a cómo las palabras y dices, a cosas que no tienen sentido. Y dices, oye, está bien usar la IA, pero dale una vueltita, ¿no? Porque paso estamos. Sí, es que para eso, pues igual, en lugar de que trabaje esta persona, pues ya utilizas directamente ChatGPT, porque para ser un mero intermediario, pues eso se puede solucionar fácilmente. Justo, un dealer siempre tiene que aportar valor. Si vas a estar en el medio, tienes que aportar algún tipo de valor. Efectivamente. Sí. Aunque sea hacer buenos prompts, ¿no? Es decir, se hablaba, ahora ya hay menos hype con esto, ¿no? Pero se hablaba del prompt engineer, ¿no? Que iba a haber un puesto de trabajo que iba a ser alguien experto en hacer que un LLM, en este caso, se comportase adecuadamente, es decir, sacase información de valor. Y para eso tenía que haber una persona que pusiera valor desde el otro lado, que era saber cómo direccionarle, cómo escribir los prompts, cómo iterar y al menos
el prompt engineer, una cosa muy importante. Aquí, consejo para toda nuestra audiencia usuaria de ChatGPT. Al menos se leía las respuestas que le daba la inteligencia artificial. Esto es un punto clave, ¿eh? Porque, a tenor de lo que decía Corti, yo me he encontrado alguna vez, no voy a decir de dónde me llegaba esto, pero yo me he encontrado alguna vez que me han enviado un documento y el último párrafo empezaba con, en resumen, coma. O sea, dicen que no hay marca de agua, pero hay marca de agua. Sí. La marca de agua, en este caso es muy explícita, pero a ver, aunque tú te cuides un poco, se puede notar. Y se nota en muchos casos. Yo creo que aquí la clave está en abrazar, ¿no? Es decir, primero, no hacer pasar el trabajo que hace la IA como tuyo. Esto, por ejemplo, en educación se está trabajando mucho en cómo se debe citar, ¿no? El trabajo que ha hecho una IA, cuando se entrega, por ejemplo, un proyecto de fin de grado, ¿no? O cosas por el estilo. ¿Cómo se debe hacer para que decir, oye, pues yo he usado Gemini o ChatGPT o lo que sea de esta manera? Si se deben incluir los prompts, si no, ese tipo de cosas, ¿no? Para que eso sea lícito y vayas con la ley por delante. Pero bueno, que yo creo que ahí el espíritu de todo eso es no atribuirme a mí cosas que yo no he hecho, porque además es peligroso. Es decir, si lo hago sin mucho cuidado, ¿no? Puede ser que incluso esté entregando cosas de poco valor simplemente porque no me apetece trabajar. Pero a mí lo que me lleva a reflexionar es esto de a la gente se le quitan las ganas, ¿no? De hacer un buen trabajo porque hay una máquina que está, al menos en apariencia, siendo capaz de hacer ese trabajo, yo que sé, filtrar, ponerse el ejemplo de recursos humanos. Filtrar candidatos, ¿no? Seleccionar candidatos dentro de un proceso de selección, ¿no? Creo que era este el ejemplo. Bueno, si eso era un trabajo que yo tenía que hacer, porque lo hacía mi rol, ¿no? Y de repente lo hace una IA, bien o mal, ¿no? A mí me parece lógico que se me quiten las ganas de hacerlo, porque a lo mejor ese trabajo ya no debería hacerlo una persona. El problema es que lo hagan mal, ¿no? O sea, que la IA no esté todavía en el punto de hacer eso con pericia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema de delimitar muy claramente cuál es el papel de una cosa, del agente asistente, y cuál es el papel del ser humano. Y el papel del ser humano ya no está, en muchas tareas ya no estará en cubrir el 100%, y sobre todo tareas de bulto y todo eso, pero hay que definir dónde se aporta valor. Y yo creo que ese proceso puede estar muy bien potenciado por inteligencia artificial si a la persona se le explica bien, bueno, o ella descubre o está interesada en mejorarlo a través de la IA. Ahora, si tú quieres que sea en apariencia todo como era antes, pero yo tocándome los huevos, pues entonces no estamos queriendo aportar valor, lo que estamos queriendo es hacer otra cosa, ¿no? Sí, Y ahí claro, yo también te creo que al final los seres humanos somos muy binarios para muchas cosas. Y es como que pasamos, no sé si ves la curva de adopción de mucha gente de, no, yo no voy a usar la IA, no voy a usar la IA, lo hago todo a mano y tal, un trabajo, ¿sabes?, absurdo a mano, pudiendo, o no busco, como en su día no busco en Google. Pasamos a que en cuanto lo descubren, ala, lo que me devuelve a cholón. Es decir, nos cuesta mucho jugar con los grises, por lo general, ¿no? Nos cuesta mucho el entender incluso pues cómo trocear algo, cómo sacarle valores, o lo hago todo yo o se lo pido toda la IA. Yo creo que es lo que pasa, que en cuanto pasa un umbral de calidad, nos confiamos y decimos, toma por culo, pues esto ya no lo hago. O sea, ya lo hace la IA, ¿no? Es como que nos lo descargamos. Y bueno, falta mucha concienciación, lo dices tú, Lu, ¿no? De limitar mucho los roles. Y bueno, esto yo creo que vendrá con objetivos y responsabilidades, ¿no? Al final, oye, pues tú tendrás unos objetivos y si no usas bien la IA, pues no cumplirás esos objetivos. Y tu jefe o quien sea dirá, a mí me da igual que sea la IA o que seas tú el que la estás cagando. El tema es que no estás cumpliendo tus objetivos. Esto está, yo creo, muy ligado a las fases del conocimiento y del aprendizaje. Cuando aprendes algo, en cuanto sabes un poquito, te crees la hostia, y ya se lo empiezas a contar a todo el mundo y parece que, pues eso, parece que ya eres un experto. En el momento en el que empiezas a profundizar y a enterarte, te das cuenta de todo lo que te falta por saber y empiezas a desconfiar de algunas cosas, ¿no? Ya tienes incluso la capacidad crítica para poder
bueno, pues poner en duda alguna de las cosas que sabes o que crees que sabes, que has aprendido, ¿no? Y aquí yo creo que pasa algo parecido. Esto no, ya lo hemos comentado antes, no puede ir en autopilot todavía, por muchas razones. Y cuando sabes un poquito cómo funciona, no necesariamente cómo funciona el modelo, sino que ya lo has utilizado bastante, pues enseguida te das cuenta de los fallos que tiene. Y lo hemos comentado otras veces. Es que hay un proceso con un trabajo por detrás. No se trata de hacer el mejor prompt posible, te da resultado y eso es lo que tú ya le enchufas a alguien te lo ha pedido, sino que se puede iterar, se le puede pedir que haga modificaciones con ese pensamiento crítico, ¿no?, que estábamos comentando. O si son tareas complejas, te las descompone y puedes resolver cada una por separado y luego las combinas. O sea, esto no lo puedes pedir escribiendo un libro, por ejemplo, pero sí le puedes pedir que te ayude a escribir el esquema de un libro e incluso que te ayude a escribir cada uno de los capítulos, pero tiene que ser una pareja, realmente, ¿no? Él te ayuda, tú escribes y le vas dando forma. Pero claro, eso conlleva un trabajo. Si lo que queremos es que alguien lo haga por nosotros, pues igual nos estamos confundiendo. Y lo mismo dentro de unos años se puede, pero a día de hoy, desde luego, para nada. Y con eso que has dicho hay una clave importante también, y en cuanto también a cómo somos las personas y las inversiones digamos, de entrada que estamos dispuestos a hacer, que nuestra cabeza es que no funciona así. Y es que esa relación que tiene la persona con la IA va a estar evolucionando continuamente. O sea, en los próximos años esa relación va a cambiar cada muy poco tiempo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer una inversión continua en aprender cómo mejorar esa relación. Es decir, no vamos a llegar en mucho tiempo a que se sustituya al experto reclutador de recursos humanos por un robot. Esto no va a pasar a corto. Quizá no pase nunca, ¿no? Lo que sí va a pasar es que esa persona va a tener a su lado herramientas que cada vez funcionan, no sé si mejor, pero de una forma distinta, ¿no? Que le ayudan de una manera distinta y esa persona va a tener que estar aprendiendo continuamente a relacionarse con esas herramientas. Y ha pasado esto siempre con la tecnología, lo que pasa es que seguramente no a esta velocidad, ¿no? Pero yo, bueno, llegaba una tecnología nueva y me tenía que acoplar a ella si quería estar al día. Lo que pasa es que tenía un poco más de margen o a lo mejor podía hacer una inversión durante un año en hacerme con esa tecnología y esa inversión me duraba 20 años, ¿no? Esto ya no es así. Ya tiene que ser continuo y sin parar. Porque no estamos cerca de llegar a un punto de estabilidad, ¿no? En el que digamos, bueno, ahora vamos a afianzar, ¿no? Ya sabemos que esto es así, no va a cambiar en mucho tiempo y ahora pues vamos a escribir en piedra cómo son las cosas. Es que esto no va a pasar. Así que nos tenemos que acostumbrar a trabajar de otra manera. No, como también hemos comentado muchas veces, nos aumenta las capacidades. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con una gran marca los últimos meses, una gran marca que tiene interacciones por diferentes sitios, que son del orden de decenas de miles al mes. Y si tú quieres tener un equipo que evalúe todas esas interacciones, decida qué es lo que está, o sea, determine qué es lo que está pasando para luego poder tomar las acciones adecuadas, lo primero, un equipo no se coordina tan bien como para tener una idea global de todo, ¿no? Ya estamos empezando con una cierta dificultad. Lo segundo, tú puedes utilizar este tipo de inteligencias para decir, bueno, hazme ese análisis y directamente dime las 15, 20 o 30 cosas que están pasando por ahí. Al final estamos haciendo un clustering de los de toda la vida, pero con un poco más de inteligencia en el sentido de entendimiento, si queréis, y ya sabéis que esta palabra me gusta cogerla con pinzas, ¿no? Pero si te salen 15, 20 o 30 cosas, ya lo que tienes que hacer solo es analizar esas, y eso lo puede hacer una persona o un equipo pequeñito, y ver cuáles son las acciones a tomar. Es decir, has ganado un montón con una herramienta, pero no quiere decir que esa herramienta te diga directamente tienes que hacer esto y lo otro, porque sigue dando esa componente humana. Eso es. Todo eso me pareció al uso de Google. O sea, parece una tontería, ¿no? Pero históricamente ha habido gente que sabía buscar en Google y gente que no. O sea, esto lo notas mucho cuando ves en caso a mi madre usando Google, ¿no? O sea, dices, no sé por qué no encuentra nunca nada, pero claro, ves como las cosas que le pregunta, claro, su forma de interacción es muy distinta a la que hemos tenido los que hemos aprendido casi, ¿no?, a buscarnos la vida desde inicio en Google y no en otros contextos. Y yo creo que es lo que pasa, que hay mucha gente que no, a lo mejor le llega tarde, ¿no? O todavía no se
expuesto tanto a cómo se usa la inteligencia artificial de forma efectiva y busca otros enfoques. Pero yo creo que pasará y será un síntoma también, a veces de cambio generacional, ¿no? A veces de vaguería o de gente que no se quiere adaptar. Totalmente. Bueno, seguimos. Nos está viendo Takeshi Kitano, por cierto. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, un abrazo, que el otro día estuve hablando con él por WhatsApp y nos queda pendiente alguna conversación. Y una comida, si puede ser. Ujú. Venga, voy yo, ¿vale? Y voy a hablar de China. ¿En Porque no me retes, que igual lo hago, ¿eh? Ya aprender idiomas, además, ya eso ya Ese pobre es. ya no servía para nada, ¿no? Bueno, es de afición, no, gente que tiene esa afición, ¿no? Pero ya hoy en día o dentro de muy poco, pues no tendrá mucho valor. Pero no es esto de lo que yo vengo a hablar. Y vengo a hablar de una guerra, entre comillas, entre China y Estados Unidos en este tema de la inteligencia artificial. Porque a partir de hoy, 9 de julio, empieza el bloqueo de tráfico de la API de OpenAI y de ChatGPT en China. En China y otros países, pero China es el importante. OpenAI toma la decisión por, digamos, las reservas que tiene el gobierno americano en cuanto a competencia y otro tipo de cosas que tienen que ver también con seguridad nacional, etcétera, de capar el acceso a su API, ¿vale? A partir de hoy. Y esto tiene un impacto bastante fuerte, ¿no? Porque evidentemente hay muchas empresas chinas que han estado desarrollando aplicaciones sobre la API de OpenAI, ¿vale? Evidentemente esto supondría unos ingresos no desdeñables para OpenAI y de repente, pues en un tiempo bastante corto, toman esta decisión. Esto, por supuesto, ha provocado que grandes actores chinos como Baidu, como Alibaba Cloud, etcétera, pues se pongan a hacer programas express para proveer a estas empresas con soluciones in-house, ¿no? In-house, digo, dentro de China. Con buenos precios, con un plan de transición, con tal y cual, para sustituir a lo que tenían con OpenAI rápidamente y que no sufran un impacto muy gordo, ¿no? Pues como programas de migración especial. Y esto viene de la mano, ¿no? Con que ya estamos en un estado en el que hay varios modelos desarrollados por empresas chinas que en los benchmarks, digamos, globales, MMLU, etcétera, que se aceptan como modelo, como benchmarks de calidad de comportamiento de los modelos, pues están ya en niveles, ¿no? Un segundito, lo quiero enseñar, pero soy tan paquete. Un segundo, ¿eh? Voy a compartir pantalla y os enseño esto de lo que estoy hablando, ¿vale? Porque pues hay determinados modelos, como digo, desarrollados en China que tienen una performance comparable a lo que se está haciendo en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque el resto, el mundo de los mortales no entra aquí, ¿vale? Y esto, claro, estas dos noticias juntas a mí me llevan a reflexionar, ¿no? Sobre dos cosas principalmente. ¿Cuál es el futuro en cuanto a esta competencia, en primer lugar? Y, bueno, que un poco el progreso y el conocimiento se están volviendo en este tema de la IA cada vez más cerrados y más locales, ¿no? Y los demás, pues, estamos un poco siendo clientes o marionetas de lo que se les antoje a ellos. ¿Vosotros cómo veis todo esto? ¿Os Pues preocupa?
Sí, o sea, yo veo varias cosas. Lo primero, que este movimiento es curioso, ¿no? Porque primero OpenAI metió en su board a alguien de la NSA hace unas semanas y luego viene esto. Al final joder, te das cuenta de los movimientos están todos tirados por algo. Em, Luego, sigue muy en línea, o sea, vale que sea con la IA, pero en el fondo llevamos unos años de guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Se ha hablado mucho, ¿no?, del baneo de TikTok en Estados Unidos. De hecho, se ha baneado el uso de TikTok por ejemplo, en Congreso y en otros espacios. Es decir, al final yo creo que esto también se enmarca dentro de como una nueva era donde los peligros ya no son solo las bombas o en otro caso el espionaje industrial o demás que ha habido en otras épocas, sino que los peligros están en el uso de la tecnología, porque la tecnología permite escuchar conversaciones, tecnología permite acceder a información privilegiada y en este caso de la IA la tecnología permite hacer muchísimas cosas más. Entonces, en este contexto seguramente cada vez más todo lo que tenga que ver con tecnología, sea IA o cualquier cosa, va a estar más sujeto a este tipo de restricciones y lo que dices tú, Luno, ser más local porque hay muchas cosas que se comprometen desde temas de seguridad, pero también a temas culturales, ¿no? Parte de los issues, por ejemplo, que ha habido con TikTok, ¿no? Es el cómo está disgregando algunas culturas, de cosas de la cultura china o algunos temas culturales o cómo puede pervertir el conocimiento o la forma de pensar de las nuevas generaciones. Es que la tecnología puede ser un arma bastante peligrosa. Sí, en Europa, de alguna forma estamos externalizando, delegando todo el conocimiento tecnológico. Bueno, todo es una palabra muy grande, ¿no? Pero buena parte del conocimiento tecnológico, desde luego, de las aplicaciones. Hay mucha gente que lleva ya tiempo reclamando que deberíamos tener lo que llaman champions europeos, ¿vale? Que pudieran estar a nivel mundial, en lugar de estar tan fragmentados, pues actuar como los Estados Unidos y tener empresas que fueran globales, pero que fueran europeas bueno, que no haya esa competencia interna que hay a veces, ¿no? Si juntas todo lo que se ha invertido en Mistral, más lo que haya medianamente equivalente en Alemania, en Inglaterra, bueno, Inglaterra, Reino Unido ya lo dejamos fuera, ¿no? Pero bueno, España, Italia, no sé, pues igual podrías tener una empresa que pudiera competir con lo que está pasando por ahí. Si de repente no solo China cierra puertas, sino que Estados Unidos cierra puertas, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues hay gente que te puede decir que da igual, que no es algo tan importante. Seguro que nos vamos a encontrar con esos comentarios, ¿no? Pero realmente, ¿qué hacemos si de repente no, no podemos tener eso? Porque ya con todo lo que estamos diciendo, igual empezamos a ser menos competitivos en temas de productividad, que es hacia lo mínimo hacia donde están yendo las cosas, ¿no? Con este tipo de aplicaciones. Entonces, no sé, seguramente estamos siendo demasiado, no sé si confiados, por decirlo así, en plan, nunca pasa nada. Como nunca pasa nada, pues vamos a dejar que sean otros. Como decían, ¿quién era este español que decía que inventen otros? No me acuerdo del nombre. Pero vamos un poco por esa senda. Personalmente a mí no me gusta, pero bueno, no sé que sí podemos hacer mucho. Sí. O sea, es mucho que se mojen las manos otros, porque es la misma política para tecnología que para los tomates, ¿no? Que es, ponemos aquí unas restricciones del copón para que sea muy complicado hacer nada aquí, pero luego importamos tomates que tienen esos mismos problemas, ¿no? O sea, que utilizan los productos que no queremos que usen. Con la tecnología está pasando. Al final no ponemos ningún tipo de incentivo, aquí lo único que hacemos ponemos restricciones y lo único que pasa es que cada vez el acceso a la tecnología no va a costar más porque no tenemos champions locales y encima desafiamos a lo que importamos para que cumplan las reglas que queremos que se cumplan aquí y luego nos dicen, pues mira, no creo que era Apple, ¿no? Que dijo, la polo de inteligencia, el Apple Intelligence, para Europa no, por idiotas. Entonces, bueno, pues no me parece una buena política, ni el no apostar por champions locales, ¿no? Me decías, Frankie, que hace falta, es decir, no podemos tener tanta dependencia. Se ha hablado de la dependencia energética, se ha hablado de otro tipo de dependencias que queremos salvar y que, por ejemplo, con la guerra a Rusia ya la hemos visto, lo importante que es no depender de terceros, pues con la tecnología es lo mismo. Y por otro lado, creo que tenemos que tener políticas más agresivas en cuanto a empujar la innovación. Solo un comentario, la frase era de Unamuno, que lo estaba buscando ya, ¿no? Que Lo de que inventen ellos. Sí, eso es. Totalmente.
Bueno, también hay que decir que si hacemos un Silicon Valley en Europa, tiene que estar en España y Portugal. ¿Y eso? Porque esto es la costa oeste, aquí es donde hace bueno. Ya no. Claro, entonces, no lo va a poner en Noruega, ¿sabes lo que te digo? Que además Noruega no está ni en la Unión Europea, ¿no? No lo sé. Pero no lo vas a poner en Dinamarca. Así que tiene que estar aquí. Y además, en otro orden de cosas, pues también se están trayendo mucha inversión en data centers y en computación aquí a España también, porque la energía la tenemos baratita, amigos. O sea, que si os queréis traer aquí las máquinas, aquí tenemos tenemos mucha electricidad barata y tenemos mucha agua. Menos en Murcia. Eso que se le ganan los del trasvase, ¿no? Tajo seguro. Sí, justo. Venga, seguimos. Queda poco tiempo ya de noticias, pero tenemos para más o tres. Vale, la que viene ahora es bastante cortita, ¿vale? Pero bueno, una de las enfermedades que, no sé, siempre me preocupan más, me llaman más la atención y seguramente las que más temo es el Alzheimer. Y leía el otro día una noticia que decía que en la Universidad de Boston habían desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de predecir casi con un 80% de precisión si una persona es proclive, o sea, está en riesgo de desarrollar pues, el Alzheimer, ¿no? Y para eso lo que hace es analizar patrones del habla. Es decir, utilizan un modelo de procesamiento del lenguaje natural, utilizan LLMs, de momento lo han hecho con un conjunto de un grupo de personas pequeño, son 166 personas, no puede ser muy concluyente, pero en principio, como resultado de este estudio, sí que han sido capaces de identificar pues, esas conexiones que hay entre los patrones del habla y bueno, pues el declive cognitivo que viene con el Alzheimer. Claro, esto plantea un montón de cosas, ¿no? Lo primero, pues si somos capaces de detectarlo simplemente a través de alguien que, o sea, un audio de una persona o incluso un texto que le pidas escribir, coño, nos pasamos el día escribiendo, nos pasamos el día hablando. Podemos tener en cualquier, entre comillas, en el propio móvil o en una herramienta tipo ChatGPT, se puede estar analizando y que vaya descubriendo si podemos tener Alzheimer en un tiempo más o menos corto o largo o lo que sea, pero bueno, si lo podemos llegar a tener, puede incluso ayudar a hacer un seguimiento, ¿no? Puedes detectarlo y ver cómo va evolucionando con el tiempo, pues evolucionando con el tratamiento que te puedan mandar los médicos, que no sé hasta qué punto eso se puede tratar más o menos. La verdad es que no, tampoco lo tengo muy claro. Y incluso priorizar a los pacientes, los propios doctores, cuando tengan gente con estos casos, pues en función de la gravedad, pues a lo mejor también pueden llegar a priorizarlos. Pero también, como siempre, queda la parte del 20% de los casos en los que no los detecta bien. ¿Qué ocurre con ellos, no? Y eso, pues como pasa con todas las aplicaciones que son médicas, pues no nos puede dejar con una herramienta como ChatGPT, al final, que sea capaz de analizarlo pues de forma única, por decirlo así. Necesita que haya un médico que haga otra serie de pruebas para confirmarlo. A lo mejor sí puede ser algo que levante la mano y diga, oye, esta persona, o te puede decir, mira, vete al médico porque puedes tener algo raro, lo cual ya es difícil hasta de comunicar. O sea, nos metemos ya en estos berenjenales que tienen siempre las aplicaciones médicas, ¿no? Eso puedes con tener una una herramienta que te diga, a lo mejor tienes Alzheimer, vete al médico y que te dé ese susto. Bueno, pues alguien puede pensar, si uno de cada 5 veces falla, pero las otras 4 acierta, ¿por qué no, no? Pero esto siempre trae un poco de enjundia. No sé, para mí, en cualquier caso, ver que podemos ser capaces de llegar a identificar de esta manera este tipo de enfermedades y a lo mejor con la antelación suficiente, joder, pues ya me parece, al hilo de lo que estamos diciendo antes, ¿no? Las aplicaciones de estas herramientas van mucho más allá del escríbeme un post o escríbeme un email. Total. Nos comentaba por aquí Edurne en el chat que en la Universidad de Vigo hay un proyecto similar. Yo estaba buscándolo y hablan de Celia, la amiga virtual gallega que charla con los mayores y detecta Alzheimer, depresión o demencia. Parece que mejora un 10% la detección y es a través de un chat de WhatsApp. También es con conversaciones, lo cual está muy guay.
Y nada, aprovechando que está buscando esto, me he encontrado también una noticia de hoy mismo de un tratamiento que han descubierto unos japoneses que puede revertir los síntomas del Alzheimer, lo único que tiene que ser detectado de forma muy precoz para poder darlo. Entonces se junta todo. Seguramente Sí. estamos en los inicios de realmente una era de medicina preventiva, ¿no? Como decía Frankie, que tengamos sistemas que estén continuamente, pues ya tenemos el Apple Watch, relojes, inteligencias artificiales con las que nos comuniquemos, oye, que a partir de ahí se van a poder crear sistemas que preventivamente te digan, oye, te está pasando algo raro, y sabemos que para la mayoría de las enfermedades, para la mayoría de las cosas, una detección precoz es la mejor forma de poder atacarlo, que uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que casi siempre lo detectamos todo muy tarde porque no tenemos sistemas que nos permitan esto. Sí. Desde luego es una información que querrías tener cuanto antes. Y el problema, pues esto es lo que has hablado, ¿no? A ver, aquí no es lo mismo un falso positivo que un falso negativo. Pues pasan siempre estas cosas, ¿no? Pero, oye, no tener esta tecnología es no tener ni puta idea de si te está pasando algo. Otra cosa es que esto sea capaz de detectar un indicio tan pronto que el resto de pruebas que hacemos hoy en día pues no sean concluyentes, ¿no? Entonces te puedan decir, un médico a lo mejor te dice, oye, pues a lo mejor sí, yo qué sé, si lo dice ChatGPT. Pero yo creo que estas cosas nos iremos acostumbrando a tenerlas cada vez más integradas, ¿no? Igual que ahora puedes tener un reloj, un dispositivo que si te caes con la bici o si te da un infarto, pues llama automáticamente a urgencias. Desde luego es algo que se puede equivocar, pero que prefieres tenerlo cuando lo necesitas, que al coste de que pueda liarla alguna vez, ¿no? Pues esto es lo mismo, yo creo. O sea, ¿quién no querría que se le informara de que tiene un problema médico? ¿No? Sí. Eso es algo que va a estar integrado en nuestros wearables o donde sea, ¿vale? Allá donde se pueda integrar la interfaz, pero va a ser algo que vamos a tener y vamos a normalizar y seguramente nos mejore bastante la vida. Yo digo, es una de las enfermedades que más miedo me dan Mm, y no sé, el hecho de que podamos avanzar ahí me parece muy positivo. Y bueno, Celia, totalmente. muchísimas gracias por descubrirnos también ese otro trabajo en la Universidad de Vigo, porque la verdad es que no había visto y me alegra también que por aquí estemos haciendo ese tipo de avances. Alicia Calidade, que se ahí encima gallega. Si es que buena Para un gente. gallego con suerte, es lo mejor que hay. Mola. Oye, pues si queréis, mira, cambio de tercio por avanzar, pero también una cosa interesante. Esta semana la gente de Liven Labs, que al final estos hacen mucha síntesis de voz con inteligencia artificial y demás, han lanzado una nueva funcionalidad en su aplicación de lector que utiliza la inteligencia artificial para recrear voces de leyendas de Hollywood ya fallecidas, como Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds, Laurence Olivier. Para esto lo curioso es que, claro, han tenido que llegar a acuerdos con los herederos de los derechos de estas estrellas de Hollywood. Entonces me parece como dos caras de la noticia, ¿no? Por un lado, la noticia en sí mola, es decir, oye, ya estamos empezando a usar la IA para rescatar a los muertos, en cierta manera, pero claro, es gente que ha tenido una influencia, yo me imagino, conectado, ¿no? con gente mayor que decíamos, pues a alguien tener en una Alexa una voz de esta de gente de Hollywood hace 50, 60 años seguramente que les puede hacer gracia, pero otra parte porque empezamos ya a trabajar el tema de los derechos de gente fallecida y seguramente esto abre puertas a cosas que ya se han hablado, ¿no? De, oye, ¿qué va a pasar para replicar un actor, ¿no? Ahora que está vivo y lo queremos replicar para utilizar a futuro su imagen en lo que sea gracias a la inteligencia artificial. Bueno, son los primeros pinitos que seguramente empezarán a marcar cómo se van a tratar estos temas. Es un Sí, temazo el tema este de los derechos, ¿eh? Todo el tema legal que rodea a la inteligencia artificial en relación a em, los avatares, en este caso, de personas vivas o muertas. Ya tuvimos un caso hace no mucho sonado con las nuevas voces que incluía ChatGPT, ¿no? Y tuvieron un problema con Scarlett Johansson, porque son muy listos y habían puesto una voz parecida, sí, lo comentamos. pues, emulando a la película de Her y todo esto, ¿no? Y la otra, pues, enseguida protestó.
seguramente con bastante razón. Y en este caso, pues vamos un paso más allá. Hay que decir que esto ya lo hicieron en El Hormiguero. lo de resucitar a los muertos. Y es un tema delicado, ¿no? Se ha hablado varias veces. En este caso no es tanto como una sesión de espiritismo, ¿no? Como que es lo que se está planteando en ámbitos familiares, ¿no? Venimos, hazme un avatar del abuelo, ¿no? Con el que podamos hablar. Para preguntarle qué, dónde escondió el dinero, tal. Claro, porque no es solo el hecho de que parezca que es, sino también lo que dice y tal, ¿no? Pero en este caso, pues, estamos hablando de gente famosa y con un uso más lúdico, ¿no? Quizá no es tan... Quizá yo creo que esto es más fácil de legislar, ¿no? O de regular que otro tipo de cosas, ¿no? Entonces van por delante, hablan con los familiares, con los descendientes, estos ya tienen así un baremo de precios, ¿no? Porque no serán los primeros que les han llegado a consultar por los derechos de explotación de su padre o de su abuelo o lo que sea, y se les cobra y ya está, y ahí no ha pasado nada. Yo creo que esto pues tiene menos aristas que otros casos como el que hablaremos ahora, ¿no? Pero es una aplicación seguramente a la que nos tenemos que acostumbrar. Total. Aún así, ¿qué vale más? ¿Los derechos por el uso del contenido ya generado o los derechos por algo que te puede generar todo el contenido que quieras? O sea, tiene su cosa que a mí me gustaría entender los detalles de los acuerdos. Perdona, Frankie, que creo que te he cortado. No, me parece, o sea, yo en el fondo el tema que está sacando Lu y iba a seguir sobre eso, es un tema con el que podemos continuar en la cara B. O sea, que porque vais poco por ahí los tiros, ¿no? Sobre lo que estabas diciendo ahora, no sé, pero por un lado está el que los actores que ya están consagrados, pues a lo mejor puedan seguir siendo lo vagos que estábamos comentando antes, que se queden en casa y sin hacer nada se hagan películas con su jeta, ¿no? Y que ellos cobren exactamente igual por esos derechos de imagen. Digo de los vivos, no estoy hablando ya siquiera de los muertos, ¿no? Porque al final, y de hecho había directores, no sé si George Lucas era uno de ellos, que comentaban que ellos, lo peor para ellos de dirigir una película era los actores y que el día que eso se pudiera sustituir por una máquina, decían en su momento, ¿no? Pues por inteligencia artificial, que serían mucho más felices. Bueno, pues no lo sé. Pero claro, si empezamos a tirar solamente de avatares, de seres virtuales y todo eso, los siguientes actores consagrados tendrán que llegar también de alguna manera, ¿no? Tendrán que ser personas o puedes crear también avatares virtuales que se... No lo sé. Es como todo esto tiene pinta de poder empezar a cambiar un montón. Y lo mismo de aquí a 20 años, la industria del cine no tiene absolutamente nada que ver. O sí. Si hay más huelgas, a lo mejor sí, porque no queda otra que seguir como están. La industria del cine va a tener que cambiar con IA o sin IA. Tiene la Sí, porque cosa... nadie va al cine. Está la cosa chunga. Pero sí, bueno, veremos. Esto, desde luego, cuando algo es posible, que bueno, que ya era posible, a ver, hacer un avatar de una persona no con IA, ¿no? O sea, lo podías hacer y hay películas de animación, ¿no? Donde pues hay un actor detrás y se le copian los rasgos y todo, ¿no? O sea, que era una Gollum. cosa... Es una cosa que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, sí, Gollum es un caso, pero hay películas en las que sale directamente pues, una caracterización fiel del actor y el actor es el que está actuando con captura de movimiento y tal, ¿no? O sea que yo creo que esto es más fácil de legislar. La otra que traía yo, que tiene que ver con este tema de copias, demandas, derechos de autor y tal, es esta demanda que, en la que se han aliado, ¿no? Pues grandes compañías de la industria musical y han puesto una demanda histórica a Suno, lo conoceréis, aplicación de creación de canciones, y a otra que se llama Udio, ¿vale? Esto, por supuesto, ha estado coordinado por la RIA, que es la Asociación de la Industria de Grabación de América. Esto es como la SGAE de allí, ¿no? Y pues, bueno, pues el fundamento de esto, ¿no? De lo que ellos hablan, es de que estas dos compañías de inteligencia artificial pues han desarrollado y comercializado herramientas que permiten a los usuarios crear música
que imita de manera precisa obras protegidas por derechos de autor, sin haber obtenido las licencias necesarias. ¿Vale? Entonces, claro, esto, independientemente de cómo salga, pues este contencioso va a ser un hito, va a suponer un hito en cuanto a hacia dónde va a tender la regulación de los contenidos en inteligencia artificial. Hay que decir que aquí hay muchos matices, ¿no? Porque es muy popular hacer con Suno esto de hazme una canción como si fuera de los Beatles, pero cantada por George Michael, no sé cuántos. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que se hacen con IA. Pero realmente ellos defenderán que eso es una canción original, ¿no? Que lo que está protegido por derechos de autor no es el estilo de los Beatles, ¿vale? Y de hecho hay unas reglas muy cuadriculadas que hablan de compases y de notas que definen un plagio, ¿no? O de letras o de secuencia de palabras y tal. Entonces, claro, cuando esto no se está violando, ¿no? Yo creo que aquí pues hay como mucho espacio para discutir. Y aquí, pues, se creará jurisprudencia, que esto además en Estados Unidos es súper importante. ¿Y cuál será el criterio de los jueces? Pues ya veremos. Pero esto va a determinar hacia dónde van las cosas después. Lo que pase aquí. Es muy curioso porque ha habido mucho litigio ya tradicionalmente sin IA. Porque al final hay 200.000 millones de canciones que tienen estribillos copiados de otras. De hecho, veía el otro día, no sé si era de Bad Bunny, uno de estos que le ponían como ejemplos y... No, era otro. Pero bueno, alguien de estos como muy famosos a día de hoy y te ponían ejemplos de canciones clásicas que era exactamente el mismo estribillo, la misma estrofa y demás. Lo que pasa que tradicionalmente, cuando era un humano copiando a otro, nada que hubiera una mínima variación, ya prácticamente te escaqueabas. Ahora hay que ver con la IA cómo se va a asumir esto. Hay una norma técnica, es decir, eso está estipulado, ¿no? Tienen que ser 2 compases seguidos o tienen que ser tantas palabras, lo que sea. O sea, el plagio está definido de forma técnica. Y claro, esto es como todo, echa la ley, echa la trampa. Y tú le puedes decir a la IA, no incumplas esto. Y esto se ha hecho, por ejemplo, en publicidad, no con IA, ¿eh? Es que nunca me acuerdo, ¿eh? Ya lo he querido sacar varias veces y no me acuerdo del nombre, pero tiene un nombre. Estas canciones que se hacen para publicidad que te recuerdan a una canción original, pero que no es la canción original, y no estoy hablando de un cover, estoy hablando de una canción que evoca a otra famosa, pero que no es... no son los mismos acordes, cambia uno, ¿no? Pero a ti te evoca esa canción. ¿Vale? En otros casos en publicidad que se pagan los derechos y se hace un cover. Vale, ahí no hay problema. Pero esas versiones que se hacen que no son covers se pueden hacer sin violar los derechos de autor porque existe una definición de lo que es un plagio. Y entonces lo llevan al límite, ¿no? Y un músico que sabe lo que hace, pues sabe hacer que la canción te suene a aquello sin violar las leyes del plagio. ¿Vale? Esto para una IA está tirado. Saltárselo. Está tirado. O sea, dentro de que hay cosas que no se pueden registrar porque son estándar, ¿no? O son demasiado genéricas, ¿no? Oye, es que si tú te quieres saltar esto, y claro, en el momento, yo creo que si alguien hace una canción concreta con Suno, que es un plagio de otra, se podrá ir a por esa persona, ¿no? Sobre todo si se ha lucrado con ella y tal. Pero a quien da la capacidad de hacer canciones, ¿tú le puedes denunciar? Me viene a la cabeza justo estos días he estado escuchando en la radio una canción que es el anuncio es de Coembes y es casi clavada, que estoy seguro que no infringen nada, a la de Aquí no hay playa. Canción mítica de hace 30 y pico años. Clavadita, pero suficientemente distinta como para que digas qué cabrones. Es No han así. tenido que pagar un duro, pero cualquiera que la escuche sabe que está yendo ahí, ¿no? No sé, para mí hay un tema, joder, he leído siempre varias veces, o sea, en diferentes estudios a lo largo del tiempo y tal, que más o menos la música que nos gusta durante el resto de la vida es la música que nos gustaba hasta los 20 y pico años. Yo tengo que reconocer que
desde finales de los 90 cualquier cosa que salga ya no me motiva igual que me motivaba la música que yo he escuchado de joven, de toda mi vida, ¿no? Funky, rap, soul, R&B, todo este tipo de cosas. De hecho, llevo puesta una camiseta de Tupac, ¿vale? Tupac, cuando murió, seguían saliendo álbumes suyos, canciones suyas, porque era un tío tan prolífico que dejó ahí encargado para 6 vidas, ¿vale? Dejó preparado, perdón, para 6 vidas. Pero, joder, anda que no molaría que se utilizaran este tipo de herramientas para seguir sacando canciones que parezcan de Tupac, con su estilo, con su voz, que nos hagan a los demás, no sé, sentirnos como si lo hubieran sacado cuando teníamos 20 años, en ese caso concreto, ¿no? No sé si se hará o no se hará, pero podemos tener un poco de imaginación y podemos tratar de utilizar, ya que existen, como siempre, estas cosas también para, no sé, para hacer cosas mejores, ¿no? Y se usa, pero te viene Warner o los que sean, ¿no? O la Virgin y te revientan. Pero a mí no Eh, importa que lo haga Warner o Virgin, ¿sabes? Y que ellos saquen el álbum con 10 canciones hechas con este tipo de herramientas y que parezca Tupac, Snoop, o el que, bueno, Snoop está vivo, el que sea, ¿no? Que no esté. Y o sea, yo llegaría hasta ese punto con tal de tener la posibilidad de tener más contenido de estos cantantes. hmm. En general, bajo mi punto de vista, por lo que he oído de música generada por IA, no estamos ahí. Es decir, te puede. Tú dices, hazme una canción del estilo de Tupac y los 5 primeros segundos te dices, coño, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Empiezas y dices, joder. Y claro, pero cuando escuchas un rato dices, aquí, aquí falla algo, ¿no? Pero Eh, llegaremos. sí, bueno, yo creo que hay un tema artístico, ¿no? Que es una cosa muy humana, que eso está muy lejos, pero a nivel táctico sí que son capaces de hacerlo bien, claro. Bueno, cuidado que para hacer reggaetón tampoco hace falta mucha inteligencia, ¿eh? Eso también lo decía algún reggaetonero. Dice, ¿tú qué te crees que hacemos nosotros? ¿Tú qué te crees que soy Beethoven? Eh, así que bueno, sí. Ya veremos, o sea, informaremos cuando sepamos algo más de cómo se desarrolla este pleito. Supongo que será sonado y aquí habrá. No he leído cifras, pero esto tiene que ser una denuncia de estas billonaria, ¿no? Esta gente no se levanta de la cama por nada que no lleve una B delante, así que pues ya saldrá en los medios y ya lo discutiremos aquí. Llevamos más de una hora, chicos. ¿Queréis que sigamos con las noticias? ¿Tenéis Yo alguna creo que que digáis? deberíamos poner la cara B, ¿no? Esto hay que comentarlo. Si tenéis alguna que digáis, no, esto lo quiero comentar. No, Eh, por mi parte ¿No? no. Pues vamos con Todo eso queda en la newsletter, recordatorio. En la newsletter, los enlaces que la newsletter. faltan. En la newsletter lo tenéis, efectivamente, tertulia.mambler.io y allí vendrán más cositas